Hay algo inquietante que casi nadie quiere admitir. No es el mundo el que más nos hiere. No son las traiciones, no es la mala suerte. La herida más profunda suele venir de un lugar mucho más silencioso de nosotros mismos. Dostoyevski entendía algo brutalmente honesto sobre la condición humana. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria para sabotearse, para arruinar lo que ama, para destruir lo que podría salvarlo. Y lo más perturbador es que muchas veces lo hace con plena conciencia, como si dentro de nosotros viviera una fuerza contradictoria que disfruta su propia caída. ¿Chipasadu? ¿Has sentido que tú mismo te pones obstáculos cuando algo empieza a ir bien, como si no soportaras la posibilidad de ser feliz? Eso no es casualidad, es un conflicto interno profundo que Dostoyevski retrató como nadie más en sus novelas, especialmente en Crimen y Castigo y en Los hermanos Karamazov. Dostoyevski mostró personajes que no eran víctimas pasivas del destino, eran enemigos activos de sí mismos. Raskolnikov no solo comete un crimen por necesidad económica, lo comete porque quiere probar algo, quiere demostrar que está por encima de la moral común. Pero en el fondo, su mayor lucha no es contra la ley, es contra su propia conciencia. Y esa conciencia lo devora lentamente. Lo que Dostoyevski nos revela es algo incómodo. A veces no soportamos nuestra propia humanidad. Queremos ser excepcionales, superiores, distintos, y cuando no lo logramos, nos castigamos desde adentro. El problema es que esta guerra interna no siempre es visible, no siempre se manifiesta en un crimen extremo. A veces aparece como procrastinación, como relaciones que saboteamos, como decisiones que sabemos que nos harán daño y aún así tomamos. ¿Por qué? Porque hay una parte de nosotros que no cree merecer paz, que no cree merecer estabilidad, que encuentra identidad en el sufrimiento. Dostoyevski comprendía que el dolor puede convertirse en una forma de orgullo. En Memorias del subsuelo, el protagonista dice algo devastador. El hombre puede elegir conscientemente lo que le perjudica solo para probar que es libre. Imagínate eso, elegir lo que te destruye solo para sentir control. Ese impulso autodestructivo no nace del vacío, nace del resentimiento acumulado, de heridas no reconocidas, de humillaciones que nunca se procesaron. Cuando alguien guarda resentimiento por años, ese resentimiento no desaparece. Se transforma o se convierte en cinismo, en sarcasmo, constante, en aislamiento, en una actitud de superioridad amarga. Poco a poco, la persona empieza a rechazar todo lo que podría ayudarla. Rechaza el amor porque sospecha de él, rechaza oportunidades porque teme fallar. Rechaza el perdón porque cree que el dolor es su identidad. Así comienza la enemistad interna. Dostoyevski no era ingenuo. Sabía que el ser humano no solo busca felicidad, busca sentido. Y a veces, el sufrimiento ofrece un sentido más claro que la tranquilidad. El sufrimiento da narrativa, da historia, da intensidad. La paz, en cambio, puede parecer aburrida para quien está acostumbrado al drama interior. Por eso muchas personas, sin darse cuenta, repiten patrones dolorosos. Se enamoran del mismo tipo de persona. Se colocan en los mismos escenarios conflictivos, no porque no sepan que les hará daño, sino porque ese daño les resulta familiar. Y lo familiar siempre parece más seguro que lo desconocido. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué pasa si parte de tu identidad está construida sobre el dolor? ¿Qué pasa si dejar de sufrir implica dejar de saber quién eres? Dostoyevski exploró esa paradoja con una precisión psicológica impresionante. Sus personajes temen cambiar porque el cambio implica perder la narrativa que les da coherencia. Es más fácil seguir siendo el incomprendido, el traicionado, el incompleto, que arriesgarse a ser alguien nuevo. Y así, sin darnos cuenta, nos convertimos en nuestros propios carceleros. Pero hay algo todavía más profundo. El conflicto no es solo emocional, es moral. Dostoyevski muestra que dentro de cada persona existe una batalla entre orgullo y humildad,
entre soberbia y compasión. Cuando el orgullo domina, rechazamos ayuda. Cuando la soberbia domina, negamos errores. Y cuando negamos errores, no aprendemos. Esa negación constante nos separa de nosotros mismos, porque sabemos la verdad. Sabemos cuando actuamos por ego. Sabemos cuando mentimos para proteger nuestra imagen. Y esa distancia entre lo que somos y lo que fingimos ser crea una fractura interior. Esa fractura es el verdadero infierno psicológico. No es el castigo externo, es la conciencia. Es saber que podrías actuar mejor y no hacerlo. Es reconocer que tu mayor enemigo no es tu jefe, ni tu pareja, ni el sistema. Es tu incapacidad para reconciliarte contigo mismo. Dostoyevsky creía que la redención no comenzaba con un cambio externo, sino con una confesión interna, con la aceptación radical de la propia oscuridad. Mientras huyes de tu sombra, ella te gobierna. Cuando la miras de frente, pierde poder. El problema es que mirar hacia adentro duele. Es más fácil distraerse, es más cómodo culpar, es más sencillo decir que el mundo está mal diseñado. Pero en el fondo, cada vez que repites un patrón destructivo, sabes que hay algo que no estás enfrentando. Y esa evasión constante crea una tensión silenciosa, una ansiedad que no tiene nombre, una sensación de estar incompleto, aunque todo parezca estar en orden. Eso es la guerra interna que Dostoyevsky describía con tanta crudeza. Convertirse en enemigo de uno mismo no sucede de un día para otro, es un proceso lento. Empieza con pequeñas traiciones internas, con decisiones que contradicen tus valores, con silencios donde debiste hablar, con acciones donde debiste detenerte. Y cada vez que ignoras tu conciencia, esa voz se debilita un poco más, hasta que un día te miras al espejo y no reconoces al que ves, no porque hayas cambiado demasiado, sino porque te has alejado de ti mismo sin notarlo. Y ahí comienza la verdadera tragedia humana. Dostoyevsky entendía que la culpa no es simplemente un sentimiento negativo. Izumasi au una alarma interna que indica que algo dentro de nosotros está fracturado. Pero en lugar de escuchar esa señal, muchas veces hacemos lo contrario, la reprimimos. La justificamos la transformamos en enojo hacia otros. Raskolnikov no soporta su culpa porque aceptar su crimen significaría aceptar su límite humano. Y aceptar el límite duele, porque todos, en algún momento, hemos querido sentirnos superiores a nuestras propias reglas. Hemos querido creer que somos la excepción, pero la conciencia siempre regresa. Y cuando regresa, no pide permiso. Aquí aparece algo profundamente humano. No nos saboteamos porque seamos malvados. Nos saboteamos porque estamos divididos. Una parte de nosotros quiere crecer, quiere amar mejor. Quiere ser más disciplinada, más auténtica, pero otra parte tiene miedo. Miedo de fracasar, miedo de no estar a la altura, miedo de perder la identidad construida sobre viejas heridas. Esa división interna crea una tensión constante, y cuando la tensión se vuelve insoportable, elegimos el camino más familiar, aunque ese camino nos dañe. El jugador Jos, Dostoyevsky, retrata otro tipo de autodestrucción. El protagonista no pierde dinero por ignorancia, pierde porque necesita perder. Necesita la adrenalina, necesita la intensidad, necesita sentir que está al borde del abismo. Y si lo piensas bien, eso no es muy diferente de muchas decisiones modernas. Relaciones que sabes que no funcionan pero continúas. Hábitos que prometes dejar pero repites. Proyectos que empiezas con entusiasmo y abandonas cuando comienzan a exigir compromiso real. No es falta de capacidad, es conflicto interno, no resuelto. Hay algo brutal en la obra de Dostoyevsky. Nadie se salva por accidente. La redención requiere atravesar el dolor consciente. Raskolnikov solo comienza a transformarse cuando acepta su culpa, cuando deja de huir, cuando deja de justificarse. Y ese momento no es espectacular. No hay música épica, hay humildad, hay derrumbe del ego. Porque el ego es el mayor enemigo cuando hablamos de reconciliarnos con nosotros mismos. Mientras el orgullo dirige tus decisiones, seguirás defendiendo
versiones dañinas de ti. Convertirse en enemigo de uno mismo también implica algo más sutil, es vivir en contradicción constante. Decir que quieres estabilidad, pero elegir caos. Decir que quieres amor, pero actuar desde la desconfianza. Decir que quieres paz, pero alimentar resentimientos antiguos. Esa incoherencia genera desgaste emocional. Desgaste, con el tiempo, se convierte en cinismo. Empiezas a creer que nada funciona, que nada cambia, aunque todo es inútil. Pero en el fondo, sabes que el cambio no ocurrió porque nunca te enfrentaste a tu propia sombra. Dostoyevsky no veía la libertad como algo cómodo. Para él, la libertad es pesada, porque implica responsabilidad absoluta. No puedes culpar eternamente a tus padres, a tu pareja, a tu país, a tus circunstancias. En algún punto, debes asumir que tus decisiones también construyen tu destino. Y esa aceptación puede ser aterradora, porque significa que si sigues repitiendo errores, no es solo mala suerte, es elección. Y aceptar eso duele más que cualquier fracaso externo. Sin embargo, aquí está la parte esperanzadora. Si tú puedes convertirte en tu enemigo, también puedes convertirte en tu aliado. La misma conciencia que te acusa es la que puede guiarte. La misma intensidad que te destruye puede transformarse en disciplina. La misma sensibilidad que te hace vulnerable puede volverse compasión hacia ti mismo. Dostoyevsky no escribe tragedias para hundir al lector. Escribe para mostrar que incluso en lo más oscuro existe posibilidad de redención, pero la redención no es inmediata. No es un momento mágico, es un proceso incómodo. Implica pedir perdón, implica reconocer errores sin excusas, implica tolerar la vergüenza sin huir. Y sobre todo, implica aceptar que no eres perfecto, que no eres superior, que eres humano. Y cuando aceptas tu humanidad completa, incluyendo tu lado más contradictorio, ocurre algo inesperado. Dejas de pelear contigo mismo, empiezas a integrarte. Tal vez la pregunta más importante no es por qué nos convertimos en enemigos de nosotros mismos. La pregunta es, ¿por qué tenemos tanto miedo de reconciliarnos? Porque reconciliarte contigo implica dejar atrás la identidad basada en el sufrimiento. Implica dejar de contar la misma historia una y otra vez. Implica renunciar al orgullo que te mantiene rígido. Y eso puede sentirse como una pérdida, pero en realidad es liberación. Dostoyevsky entendía que el ser humano no está condenado a su oscuridad. Está llamado a atravesarla. La guerra interna no termina cuando eliminas tus contradicciones. Termina cuando las reconoces y decides actuar con responsabilidad. No se trata de volverte perfecto. Se trata de volverte consciente. Y cuando la conciencia guía tus decisiones, ya no necesitas sabotearte para sentir control. Empiezas a construir desde dentro y ahí, justo ahí, dejas de ser tu propio enemigo.